Señores, estamos con Álvaro Colmenero y si alguien ha cubierto la carrera, la trayectoria de Ilia Topuria desde el principio, si alguien ha estado cercano, es Álvaro Colmenero. Y siempre diste, como se dice, el palo periodístico. Va a pasar esto y pasó, va a pasar esto y pasó. Ahora va a pasar la pelea finalmente. ¿Cómo ves este momento para Ilia Topuria como peleador y para ti como periodista? Bueno, para mí como periodista de muchísimo disfrute, de empezar a recoger un poco los frutos que sembramos, obviamente el que los sembró especialmente es Ilia Topuria, pero nosotros que llevamos tiempo, años, ya casi una década impulsando las MMA en España, pues al final creo que es un momento muy dulce y que lo estamos disfrutando un montón y que nos está permitiendo a todos también tener más impacto, más audiencia, que la gente pueda conocer el deporte, las artes marciales mixtas a través de nosotros. Del combate, ¿qué te voy a decir? Una super leyenda, un tipo que tiene el récord de la historia de sumisiones con 16 triunfos por esa vía, que tiene el récord de finalizaciones con 4 KO más los 16 triunfos por sumisión, 20 victorias solo en la UFC por finalización. Tiene todo el crédito del mundo, fue campeón en 2021, defendió incluso su título, pero yo creo que las MMA van mucho de momentos. 35 años Charles Oliveira, 28 años Ilia Topuria y está en su punto más álgido de la carrera el hispano-georgiano. Además, estilísticamente es un combate que creo que no le conviene a Charles Oliveira porque él en 3 meses puede adaptar la estrategia, puede hacer un training camp para tratar de sorprender a Ilia Topuria, pero no puede cambiar su esencia. Y su esencia de pelea es siempre ir vertical, ir hacia adelante. Y como apuntaba el propio Topuria, creo que ese rango que tiene que ir buscando Topuria se lo va a cortar, se lo va a regalar directamente Charles Oliveira. Entonces creo que lo va a cazar en algún momento Ilia y que vamos a ver un knockout favorable para el hispano-georgiano. Ahora, hay puntos muy fuertes de Charles, también hay que decirlo. La pelea en el suelo, récord de historia de sumisiones. Le tenemos que dar todo el crédito del mundo a Charles Oliveira. Los codos, las rodillas, el 1-2 largo. Tiene herramientas, tiene armas muy interesantes Charles Oliveira para poder dar la sorpresa, porque no dejaría de ser una sorpresa si nos ceñimos a las cuotas, al favoritismo que tienen las apuestas Ilia Topuria y que yo creo que es bastante real. La última pregunta ya, ¿cómo está España? ¿Está siguiendo esto? ¿Está metida España en esto? Es una locura. El efecto Ilia Topuria ha sido una barbaridad. Cada combate que pasa, más gente le conoce, con lo cual más gente quiere acercarse a su figura, pero deportiva. Se han acercado a, digamos, su aura, ¿no? A la persona que es. Pero ahora quieren ver también qué es lo que hace Ilia Topuria dentro del octágono. Se va a paralizar esta madrugada del domingo, hora española, en nuestro país. Y bueno, yo muy contento porque las MMA ya han salido del nicho, han abandonado la adolescencia y ya son un deporte establecido en España. Pues nada, Álvaro, cosas buenas, mano. Gracias. Hombre. Bueno, Andrés, te quiero preguntar, ¿quién es el favorito entre el combate de Ilia Topuria contra Charles Oliveira? No, sin duda alguna el favorito es Ilia Topuria. Creo que todo tiene que ver con momentos, ¿no? Y sobre todo en este deporte, un muchacho que ya fue campeón en 145, que hizo lo que hizo con Holloway, que ya probó inclusive en este peso de las 155 y que llega embalado. Cuando llegas con ese ritmo de pelea, cuando tú no tienes límite como techo, yo creo que la victoria para mí va a caer de su lado. Inclusive soy de los que pienso que sí va a noquear a Oliveira, porque ya creo que el prime del brasilero pasó, ojo, pero no deja de ser un peleador bien peligroso. Y también te quiero preguntar por el impacto que recibís al otro lado del charco de la figura a nivel global de Ilia Topuria. No, increíble. Yo lo vi crecer también, Álvaro. Lo recuerdo cuando llegó a Miami, que fue MMA Master unos días, y ya desde ese momento se sabía que este muchacho era especial, que era diferente, que tenía una tremenda pegada, pero que también tenía un tremendo piso. Recuerdo al maestro Dani Valverde decir, oye, si él va al piso, él puede someter a quien sea. Así que yo creo que ha crecido como la espuma, actitud más el desempeño dentro del octágono. Creo que es una combinación perfecta y esa la tiene Ilia Topuria. Es un vendedor, es un McGregor. No pongamos a McGregor porque creo que McGregor es único, ¿no? Pero es un tipo que va por esa vía, por vender mucho, y el UFC lo tiene muy claro. Bueno,
todo por la trayectoria, ¿no?, de Oliveira. Justamente eso, Andrés. Yo creo que Charles, hace 12 años para empezar no ha sido sometido, pese a tener 1000 batallas, creo que eso también va a ser su fuerte, va a jugar de su lado. La experiencia va a pesar y yo creo que no va a ser tan fácil para Topuria llevarse la victoria. A ver, si le gana Topuria a Oliveira, ¿sí o no? ¿Llena el Bernabéu? Yo creo que sí. Ahora mismo es lo que te digo, es un fenómeno de masas. Todo el mundo está como loco con él, sobre todo los niños pequeños. Hay muchísima afición. Yo creo que sin problema lo llena. Y del otro lado, ya es un histórico, pero de ganarle a Ilia y dar la campanada, porque sí tiene un chance. ¿En qué lugar, no, estaría de la historia de la UFC Oliveira? Bueno, yo creo que el número 1 ya lo es. Todo lo que ha hecho, toda la carrera que ha marcado en Brasil, todo lo que ha hecho por todo el deporte, por el jiu-jitsu también. Yo creo que esto lo marca y número 1. ¿Qué crees tú? Si Ilia le gana a Charles, ¿prefieres verlo contra otro rival de la 155 o si sueñas con la pelea contra Makhachev? A mí me encantaría verlo con Makhachev, pero sí que me gustaría verlo en las 155, hay muchísimos grandes nombres, está Justin Gaethje, está Poirier, hay de todo, grandes peleas que yo creo que a todos nos gustaría ver y yo creo que se tendría que quedar aquí, al menos durante un tiempo antes de pensar en subir otra vez. A ver, ya para finalizar, del lado de Oliveira, ¿no?, ganándole a Topuria, ¿qué otro rival le ves? ¿Cómo lo ves en el futuro? Con el mismo Saruyan que hoy por hoy es el backup. Con él. A ver, chicas, pronóstico para el día sábado, UFC en Las Vegas. Las he visto en redes sociales porque también chequeo las redes sociales y están en modo Vegas, ¿no? Hay de vestirse bien, de vez en cuando dar una vueltita. No todo es trabajo, pero ¿cuál es tu pronóstico para la pelea? Yo creo que gana Topuria por KO en el tercer asalto. Pronóstico ya. Bueno, yo le voy a dar a Charles, por supuesto, y creo que se va a la decisión. Comente usted también cuál es su favorito, quién tiene la razón. Es una gran pelea sin duda alguna y Topuria es una máquina de venta y lo estamos viendo y lo estamos viviendo en esta cobertura del UFC 317 desde Las Vegas, y lo que pasa en Vegas se queda en Las Vegas. Bueno, señores, estamos con Jester, una figura muy conocida en el ámbito de las MMA de España. Jester, cuéntame un poquito cómo estás viviendo esta International Fight Week. La verdad que está siendo una experiencia impresionante, además, como te he comentado antes, es mi primera vez en Las Vegas, que eso ya es un añadido espectacular, y si a eso le sumamos que podemos disfrutar de la International Fight Week con todas las actividades que conlleva, pues está siendo algo espectacular. ¿Cómo dejaste España? ¿Dejaste España metida con esto? ¿Dejaste España comprometida con esta pelea? Sí, totalmente. Se nota además que España está pendiente y Ilia Topuria se ha convertido en un fenómeno de masas comparable a Rafa Nadal en su día con el tenis o Fernando Alonso con la Fórmula 1. Es algo que se ha comentado mucho y es así. Es alguien que está en los programas televisivos más grandes en prime time, cuando habla sube el pan, y nos alegramos muchísimo para todos aquellos que somos fans del deporte hace años. Necesitábamos una figura como Ilia Topuria para que el deporte creciese, y la verdad que toda España está volcada con Ilia y esperamos que pueda conseguir el hito de ser doble campeón. ¿Cómo ves la pelea? ¿Cómo te imaginas la pelea que sea? Yo tengo una duda, que todo depende un poquito del game plan de Charles Oliveira. Sabemos que el brasileño es alguien que se caracteriza por ir siempre hacia adelante, tiene un estilo propio del Muay Thai que es inevitable ir al choque, es algo que le gusta y es algo que le hace espectacular y un fan favorite siempre. Pero por otro lado, Ilia Topuria es alguien que también se caracteriza por buscar el cerrar la distancia para golpear y utilizar esa potencia que tiene, sobre todo en el boxeo. Si Charles Oliveira emplea un game plan habitual, es bastante probable que veamos una finalización de Ilia Topuria, porque creo que le facilitaría esta corta distancia y poder conectar sus combinaciones. Por otro lado, si Charles sorprende al mundo y sale cauteloso utilizando sus low kicks, ese alcance, ese high kick que esconde muy bien después del 1-2 y sabe jugar con la distancia, incluso aprovechar las rodillas en el clinch, que como hemos dicho tiene un Muay Thai espectacular, la pelea podría lucir diferente. Aún así, creo que el espíritu de Charles es guerrero, ya lo ha dicho en la rueda de prensa, que va hacia adelante, ya nos lo ha vaticinado, y creo que si el game plan es ese, Ilia Topuria va a finalizar a Charles Oliveira por KO en el segundo asalto. Segundo asalto, es increíble cómo todo el mundo dice segundo asalto. Sí. Es que yo creo que ese primer asalto de estudio es algo que lo damos prácticamente por hecho, ¿no? Creemos que será difícil cazar a Charles en un primer asalto porque es elusivo, además es alguien duro y es una persona muy veterana que creo que se merece ese respeto. Ilia se lo va a dar y me sorprendería que le cazasen el primero, a pesar de que podría suceder. Entonces creo que podríamos ver algo parecido a lo que pasó con Volkanovski. Bueno, señores, las palabras de Jester. Gracias, hermano, por tu opinión. A vosotros. Señores, estamos con uno de los grandes, y esto no os cuento, grandes periodistas de MMA en español, y una persona que yo quiero mucho, Carlos Contreras Legazpi, papá Legazpi. Carlos, tú has cubierto a Ilia Topuria desde que llegó, desde que comenzó. ¿Qué significa esta pelea para él en lo personal y para ti como periodista?
Bueno, me tocó estar desde la primera que tuvo aquí, justo en el UFC Apex. Había debutado en la Fight Island. Yo no pude ir a Fight Island por todas las complicaciones que era llegar hasta Abu Dhabi en ese momento. Me tocó estar aquí cuando peleé con Damon Jackson. Desde ahí me dejó una impresión de que era un tipo diferente, ¿no? Que podía ser una superestrella, que podía ser campeón en su momento. Lo hizo un poco más rápido de lo que yo pensé que iba a suceder. Yo calculé que a los 28 más o menos iba a ser campeón. Se adelantó un poquito y aquí está. En el máximo escenario, que es International Fight Week, ante esa prueba para lo que le llaman el Star Power, ¿no? Ya sabemos que es un grande, ya sabemos que está entre los mejores libra por libra, ya fue campeón en 145, ya le ganó un histórico como Volkanovski, ya le ganó a otro histórico como Holloway, que nadie había noqueado. Se mantiene invicto, pasando por las 145 libras que fueron muy complicadas. Creo que los fans ya sabemos, los fans, digamos, hardcore, los que vemos las peleas semana a semana, los expertos, los analistas, sabemos el potencial que tiene. Ahora es ver si puede dar ese salto, si se puede convertir en esa estrella global, si puede transgredir, como lo hizo en España, porque en España ya es una estrella donde llega a los programas de los talk shows, donde en las mesas de fútbol hablan de MMA, el día que pelea Ilia Topuria, si puede hacer eso también a nivel global, si puede hacerlo en más países, si puede hacerlo en toda Hispanoamérica, si puede sobre todo ganarse el público estadounidense, que es el que paga el pago por evento, es el que representa el mayor ingreso para este deporte, y creo que ese es el gran reto y la gran oportunidad que tiene el sábado ante alguien como Charles Oliveira, en un escenario como la Arena T-Mobile, donde se dan los eventos más grandes normalmente. Si es que creo que es el momento en el que puede dar ese salto a su Star Power. Básicamente, ¿cómo te imaginas la pelea? Sabiendo lo que has visto históricamente de Charles y lo que has visto de Ilia, ¿cómo te imaginas la pelea? Eléctrica, como lo hace Charles, como lo hace Ilia, ¿no? Ambos salen siempre a finalizar. La valentía que tiene Charles Oliveira va a ser su gran ventaja o su perdición. Esa forma en la que se para con la guardia arriba, cierra a distancia, te quiere meter rodillas, codos, las patadas altas, ese cruzado a la mano derecha que también le mete mucho poder, trata de meter a los rivales al clinch, para meter uppercuts, para meter ganchitos. Sin eso Charles Oliveira no es Charles Oliveira, entonces lo va a intentar, y Ilia tiene hoy pues muchísimo espacio, ¿no? Para trabajar el cuerpo, para pegar con su mano derecha, la mano izquierda con la que mandó a la lona a final de cuentas a Max Holloway. Creo que va a ser una pelea que difícilmente pasa del segundo round, porque los dos van a salir agresivos a tratar de finalizar, y por ahí creo que lo que hemos visto con la pegada de Ilia Topuria se va a traducir bien al peso ligero. Lo hizo ya en su única ocasión que peleó el peso ligero con Jay Herbert, al que noqueó de forma fulminante. Parece que todo el mundo quiere hablar de la patada a la cabeza, pero no se acuerdan cómo cayó Jay Herbert al final, ¿no? Completamente desconectado. Creo que se mantiene el poder, y si corre los riesgos al 100%, Charles Oliveira puede terminar finalizado. Vamos rapidito a hablar de Nacho UFC, porque Nacho UFC es la víctima de Canelo Crawford, y ya sabemos que Canelo Crawford estuvo de Nahuay, se fue de Nahuay, volvió de Nahuay. Nunca se fue. El anuncio que hace Turki es de que iba a ser Cela, que Cela ya tenía la sociedad con TKO desde marzo anunciada, ¿no? Cuando hablamos con Dana dijo, pues yo no tengo enterado que esté cambiado nada. Lo que se colapsó un poquito o se tardó un poquito en cerrar fue el trato de la televisión, ¿no? Que parecía que ya estaba cerrado, por ahí lo cambiaron, pero yo el entendimiento que tengo, lo que hablo con Dana White, ellos nunca tuvieron ninguna dificultad con Turki, ¿no? Se cayó a la parte del anuncio, pero ellos estaban siempre al 100%, ¿no? Y ahora vamos a ver algo histórico, porque vamos a tener el careo de Ilia Topuria y minutos antes la conferencia de prensa de Canelo y Crawford, un crossover que tú que cubres los dos, Jorgito, no sé si nos imaginábamos que iba a suceder nunca. No, exactamente. Ahora que está Dana White ya al comando, ¿cómo te imaginas que va a ser la pelea realmente grande que todo el mundo espera? Yo creo que va a ser, la pelea es grande en sí, ¿no? La pelea la podría estar haciendo Mushroom, Golden Boy, Top Rank, Riyadh Season, quien fuera, y es una pelea gigantesca, pero lo que va a aportar UFC es ese ritmo que tiene, un pesaje que vende, porque sucede con el ritmo que tiene de suceder, las conferencias de prensa mucho más dinámicas, sin tanta gente. Que lo vimos, lo que pasó en Riyadh con la cena famosa, a lo que pasó en Nueva York, totalmente distinto. Es que, a ver, piensa en las conferencias de UFC, ¿no? Tienen el micrófono los peleadores, los protagonistas. No está el manager, no está el papá, no están los tíos, no está el coach, nadie más. Son los protagonistas los que tienen que tomar el micrófono, venderse como personajes para que la gente los siga, para que los firme, no como lo vemos muchas veces, ¿no? El papá de Benavides robando el protagonismo, el papá de Dani García, que se robaba también el protagonismo. Aquí es el boxeador, como es en UFC,
el peleador. El careo fluye, las 13, 14 peleas en media hora, pum, 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 uno careo tras otro, pam, 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 entrevista a los protagonistas y vámonos. No que a veces pasa primero el main card y el undercard ya no le interesa a nadie, etcétera, ¿no? Entonces creo que todo ese ritmo, eso que tiene ya muy bien hecho UFC de los últimos 20 y tantos años desde que Zuffa entra con la compra, y qué es lo que hace que el producto UFC no necesite tanto de un nombre de la gran figura, sino que la gente quiere ver el pago por evento de UFC. Ya saben lo que tienen siempre. Entra tal música, ya sabes que va a arrancar la pelea. El octágono un pequeño baño y se acabó. El octágono no se queda vacío media hora, 40 minutos, que a veces pasa con los ritmos del boxeo. Creo que eso es lo que puede aportarle mucho UFC. La pelea en sí es grande y las figuras del boxeo están ahí. Ahora, la cosa es ponerlos en un buen paquete que te enamore otra vez. Y que no sea Tom y Jerry, como lo otro, ya lo último que te pregunto. Noche UFC, iba a ser algo grande en Guadalajara. Tú nos avisaste que había problemas con la arena. Finalmente van a San Antonio, empiezan a las 4 de la tarde, no va a haber ningún tipo de problema. Pero yo siento, en mi opinión, que el evento como que disminuyó bastante. A ver, el hecho de pasar a ser de un numerado a una Fight Night ya es pues pierde intensidad, pierde emoción, pierde muchas cosas, ¿no? Sabíamos, el tema de la arena creo que pasa a ser un poco secundario. El principal problema es no poder cerrar una pelea de campeonato que involucra a un mexicano, ¿no? La mayor oportunidad era con Jair Rodríguez en contra de Alexander Volkanovski. Cuando Alexander Volkanovski dice en septiembre no puedo porque va a ser mi hijo, va a ser papá una vez más, la esposa dijo no vas a faltar otra vez al parto, ya le ha tocado en otras ocasiones. Entonces ahí creo que se empieza a cerrar una puerta, porque aunque ya has hecho Diego López contra Jair Rodríguez, no era una pelea de campeonato, no era una pelea estelar de pago por evento. Brandon Moreno obviamente no cuadran los tiempos con el que Alexandre Pantoja está peleando este fin de semana. No le vas a dar 2 meses nada más a Pantoja o a Kai Kara-France para enfrentar a un rival como Moreno. ¿Por qué le darías esa ventaja, no? Cuando tú eres el campeón. Y Alexa Grasso viene una derrota, entonces no se podía cerrar. Tal vez todavía si Alexa hubiera ganado a Natalia Silva, hubieras podido empujar un poquito la cuarta con Valentina, pero se cae esa posibilidad en Montreal. Entonces la posibilidad del pago por evento era meter otra vez a Merab Dvalishvili o meter algún otro campeón que no tuviera nada que ver con México. Entonces creo que ahí se empieza a perder la posibilidad de hacer el pago por evento. Y entonces, Carlito, ¿quién tú te imaginas que pueda hacer la pelea principal? Ya se anunció, la cartelera la principal es Diego López contra Jan Silva. Diego López va a ser el estelar, lo anunció Dana White en las últimas horas, por la misma imposibilidad, ¿no? Jair está esperando esa oportunidad con Volkanovski, yo creo que se va a aferrar a ella. Sé que a mucha gente no le gusta, pero pues si te ofrecieron, no vas a decir voy para atrás, ¿no? Si te ofrecieron la pelea del título, Jair se va a aferrar a esa pelea del título. Y ahora tenemos un Jan Silva peligrosísimo contra un Diego López que, si bien en su momento se saltó la fila, pues ahora está tomando la pelea más peligrosa que le puede ofrecer, peligrosa, ¿no? Wow. Señores, un placer siempre estar con Carlos Contreras Legaspi. Carlos, gracias por tu tiempo y muchas cosas buenas, hermano.